Miguel García ha sido el ganador en la clasificación general, también en su categoría y en su clase. 4x4 de esta tercera fecha del Campeonato Nacional de Super Prime, para recordar siempre en el refresh. Una categoría que unió el Super Prime y al Campeonato Regional de Super Prime y Super Rally en una sola modalidad y que tuvo acción este fin de semana en Arroyos y Esteros. Así arrancábamos la jornada. Cielo abierto, pleno sol en el circuito de Los Olivos y finalizábamos con un contraste. Y conste que había pronóstico de cambio para la tarde. Realmente yo había consultado un poquito porque estaba por el interior, más o menos cercano a esa zona, y había consultado el pronóstico y anunciaba a partir de las 3 de la tarde. Pero se adelantó la lluvia, el inconveniente climático que hizo variar todo lo que inicialmente estaba establecido, aunque ya antes, ayer lo charlábamos con Derlis, antes de la lluvia ya hubo que variar algunas cosas, porque este es un circuito que tiene características tan especiales de variar de un piso compacto, rojo, a un piso más suelto, con tierra un poco más negra o gris, y donde el polvo es un inconveniente. Y conste que tiene un es un trazado de aproximadamente 10 kilómetros que une dos tipos de terrenos, Sí. Pero ya desde el principio se tiene ese inconveniente porque el circuito une tiene dos tramos muy pegados y el mismo polvo del auto que está en competencia le afecta a la vuelta prácticamente. Entonces se complica un poco con ese tema y si no hay viento, peor. Habitualmente tenemos esta imagen del circuito. Yo me vi sorprendido y les cuento y les soy sincero. Vi la cámara interior de Miguel García en una de sus vueltas, sí, y estaba queriendo saber si era el mismo circuito, porque pasamos de una tierra roja en un momento a este color de tierra. Es que donde arranca el circuito, o por decirlo de alguna manera, donde está la entrada al circuito, donde está el parque de asistencia y donde arranca el sector de largada, es un piso rojo, es un piso compacto, es una tierra colorada, la que estamos más acostumbrados a ver en nuestro rally. Esto es más del Chaco. Sí. Pero dentro de esos 10 kilómetros tenemos esa distinción de piso, esa diferenciación de piso, pero en ambos sectores el polvo es un inconveniente que se genera. Hasta aquí sin problemas porque los autos de la tracción integral partían cada 2 minutos. Y básicamente no tuvimos el problema del polvo con el paso de los 18 de la tracción integral, incluidos los de la categoría UTV que vemos en imágenes, y después empezó el lote de los autos de la tracción simple de la F2, cada 1 minuto. Y ahí empezamos a tener problemas porque no solamente el mismo polvo del auto que pasa, sino también van muchos autos en 11 casi kilómetros, porque tiene el circuito que se utilizó 10 kilómetros con 800 metros, entonces varios autos a la vez en el mismo circuito, sin viento, entonces esto dificultó. En la parte inicial de los autos de la F2, obviamente esto reclamaron quienes se sintieron afectados, después se le otorgó el tiempo de la segunda vuelta a esos que sí pudieron justificar que tuvieron problemas con el polvo, sí, con varios autos que incluso estuvieron siguiéndose en una parte de la primera vuelta, y a partir de aquí hubo el cambio cada 2 minutos también para los autos de tracción en las 2 ruedas motrices, y a partir de aquí sin ningún tipo de inconveniente, salvo algún que otro incidente por algún fuera de pista y otras situaciones que se fueron dando, en cuanto a los atrasos que se dieron para cumplirse el total de la primera vuelta y el total de la segunda, porque después de la segunda ya cayó el temporal, la tormenta, así como decíamos con Julio ayer, que no solamente era la lluvia en sí, sino que fue una gran tormenta que se esperó básicamente que pase, y después lo que dejó la lluvia ya era producto de lo que pasó. El barro ya estaba instalado y la tercera vuelta se cumplió, y todos, desde el auto número 1 que partió, hablamos del auto de Andrea Lafarja, todos ya con barro. Se cumplió la tercera vuelta, incluso después de la misma. Inicialmente estaban previstas 4 vueltas, sí, pero
Se dudaba si se hacía o no ese mano a mano como cuarta vuelta, porque todos de hecho iban a hacerlo en la definición de las clases, pero finalmente quienes decidieron en la cuarta vuelta fueron los mejores de la tracción simple y los mejores de la tracción integral. Así se dio la definición en una carrera que la ganó el piloto Miguel Ángel García, navegado por Hernán Vargas Peña en el Skoda Fabia RS Rally 2. En el segundo lugar culminó el piloto Gerardo Guasmosi con José Panza en el Volkswagen Polo GTI R5 y Andrea Lafarja junto a Germán Maune en el tercer lugar de la clasificación en la tracción integral. Miguel Ángel García se convierte en el tercer ganador en 3 fechas del Campeonato Nacional de Super Prime en este 2025. Miguel Saldívar, el primero. Primero fue Miguel Saldívar en Eusebio Ayala. Ausente, por cierto, en esta fecha. Creo que también en la anterior. Sí, en la anterior tampoco ya no estuvo. Yo creo que había utilizado esa De fecha práctica. del Super Prime como práctica, como lo hicieron muchos. Sí. Porque en esa oportunidad tuvimos más pilotos que corren habitualmente el Campeonato Nacional de Rally haciendo esa primera fecha del Super Previo Prime. Rally de Tránsito Apúa, precisamente Totalmente. fue el Super Prime de Barrero que lo ganó Miguel Saldívar. La segunda fecha en Oviedo la ganó Andrea Lafarja y esta tercera fecha la gana el piloto Miguel Ángel García. En un gran fin de semana fue el piloto más regular, de hecho, ganó de las 3 vueltas iniciales, ganó 2, una vuelta la ganó Gerardo Guasmosi y en la definición se impuso ante Gerardo Guasmosi y Andrea Lafarja para llevarse el primer lugar del podio. Esto en la tracción integral. En la tracción simple, una gran pelea entre Fabián Herrera por un lado, por otro lado Orlando Benítez de un gran nivel que termina ganando la fecha, el primero con el Peugeot 208 Rally 4, el segundo con el 207, una versión anterior del Peugeot, pero que demostró que está todavía para grandes cosas, y fueron completando así también Raúl Franco y el otro piloto, hablamos del otro Franco que también estuvo compitiendo los primeros lugares de la tracción simple. Hasta aquí, como habíamos dicho, fue una parte de la carrera donde estuvo nublado, sol, era como muy inestable, pero todavía no se avisoraba lo que después iba a pasar, incluso pasando las 14 horas cuando ya de lejos se veía que se venía y realmente con todo lo que era el temporal. Fue una carrera con todas las variantes, con un piso suelto, con polvo, con lluvia, con barro, con agua, porque algunos sectores mantuvieron agua especialmente para esa tercera vuelta y la definición de la general de la F2 y de la tracción integral. Los ganadores en las demás categorías, en la RC2N, Antonio Ramos; en la RC2B, en la RC4B, Cristian Duersen; en la RC4C, César Cabrera; en la RC5, Beto Ramírez; y dentro de la categoría Light, la incorporación, la RC2NL, Diego y Belén Dávalos. Sí, aquí quiero agregar, estos son los ganadores de la Pro, lo que anteriormente era el Nacional de Super Prime. En lo que tiene que ver con la Divisional Light, que corresponden a los autos que competían en el regional para hacer una diferenciación, en Auto R terminó ganando el mismo que ganó la Pro, hablamos de Orlando Benítez. En Autocross estándar, Denis Ábalos fue el vencedor. En camionetas, Oscar Benítez. En la RC2N, Miguel Ángel García, el ganador de la Pro también de la categoría principal. Mismo ganador en la RC2N de la Pro y de la Light. En las demás categorías, en la RC2NL, ya lo citó Diego Dávalos. En la RC3 16 válvulas, el ganador fue José Bogado. En la RC3 8 válvulas, Diego Torres fue el vencedor. En la RC4 8 válvulas, Oscar Yani. En la RC4 16 válvulas, Udo Siemens. En la RC4L 16 válvulas, Walfried Vogel fue el ganador en esta ocasión. En la RC4L 8 válvulas, Matías Esperanza. En la RC5L 16 válvulas, Gustavo Benítez. En la RC5L 8 válvulas, Cristian Ledesma. En la RC9 16 válvulas, Federico Aspillaga. En UTV aspirado, Ricardo Fontes. Y en UTV Turbo, el ganador en esta ocasión fue Manuel Yambay, para cerrar el lote de los vencedores en la Divisional Light dentro de lo que fue esta tercera fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime. Arroyo y Esteros, Circuito Los Olivos, un gran trabajo del Centro Paraguayo de Volantes, del Centro Arroyense de Volantes, con la colaboración y la fiscalización del Touring Automóvil Club Paraguayo para sacar una carrera que fue complicada
por sobre todas las cosas, y se corrigieron esos errores que se tuvo el año pasado con una lluvia previa en donde se atrasó. Sí, la primera recuerdo. vuelta había durado 4 horas. Bueno, cayó la lluvia, soportó el circuito para lo que fue el mano a mano final y se completó lo que fue esta gran jornada. Quizás para un darle detalle para el continuidad al centro certamen. volantes local es ver si se puede hacer un cambio de dibujo, porque es un circuito muy utilizado por los pilotos para las prácticas. Un circuito muy apreciado por los pilotos, pero también es un circuito utilizado para las competencias oficiales. Así que ver la posibilidad de hacer un nuevo dibujo, un nuevo trazado que no afecte tanto el ida y vuelta de los autos con el tema del polvo. Ha pasado Barrero, ha pasado Coronel Oviedo, ha pasado Arroyos y Esteros, la cuarta carrera de la temporada, ya con el calendario modificado después de la postergación del Rally del Chaco, 26 y 27 de julio. La quinta fecha será el 13 y 14 de septiembre y la sexta y última el 4 y 5 de octubre con el tradicional pre-Chaco, que también ha modificado su calendario debido al certamen más importante de la temporada. Hacemos